Lunes de controversia en Colombia, por eso a esta hora nos conectamos desde Bogotá con nuestro compañero Sergio David González, que nos amplía todos los detalles de esta polémica de filtración de audios. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Cintia, un gusto saludarte, te saludo desde una Bogotá hoy un poco sola porque estamos en feriado, hoy es unas celebraciones católicas, el día de San Pedro y San Pablo y también del Sagrado Corazón y por tanto hoy es uno de los días donde los colombianos más viajan durante todo el año porque se une con las vacaciones de mitad de año de los estudiantes y esto es propicio para poder viajar, pero mientras los colombianos están viajando, la tensión política, Cintia, te comento, está al rojo vivo en Colombia y tiene que ver con unos audios que le han compartido directamente al diario El País de España y que los ha publicado en las últimas horas sobre el ex canciller Álvaro Leiva Durán. Sí, el polémico ex canciller que ya venía entregando diferentes informaciones a través de cartas dirigidas al presidente de la República y que es el único que lo ha tildado de ser una persona con condiciones de drogadicción y también con condiciones de desaparecerse dentro de las reuniones diplomáticas que se realizan en el exterior. Pues bien, ahora resulta que hay unos audios que comprometen al ex canciller Álvaro Leiva Durán con un complot para poder Bien, estamos con nuestro compañero Sergio David González, ya estaremos retomando el contacto para justamente repasar todo lo que tiene que ver con este escándalo, producto de unos audios que se dieron a conocer en las últimas horas que comprometen entonces al ex canciller Álvaro Leiva, donde estaría mostrando o manifestando su deseo de pues crear un frente amplio para ponerle fin al gobierno del presidente de la República. Vamos a escuchar parte de estos audios. Hay que sacar a ese tipo, que ese tipo presidente las elecciones. Es que además el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional en donde tiene que estar. Y vienen los del plan del Golfo. Es que aquí han venido los del plan del Golfo. Bueno, muy jodida. Este país va al despeñadero. Estoy en Estados Unidos. Un tipo de primera fila, Díaz Balart, Mario Díaz Balart, que son los Díaz Balart son los que están detrás del secretario de Estado. Este es uno de los audios del ex canciller Álvaro Leiva, donde inicia pues manifestando su deseo de retirar de sus funciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero no es el único, vamos a compartir más audios. La única candidata hoy que no va a ser presidente, estamos hablando de la candidata hoy, que puede ser interlocutora para uno decir esta encuesta, es Vicky. Pero ella no va a ser presidente tampoco. Tiene que traer los que quieran. Pero los que tengan personería de verdad. Porque quedarse metiendo usted como persona, como individual a este carajo, el senador, ¿cómo es que se llama? No, Fincho es el presidente del Congreso. No, Uribe, es Uribe, ¿qué representa? Hay que meter malos y buenos, pero con representación. Bien, parte de estos audios que se han filtrado de Álvaro Leiva, y ya está conectado con nosotros Sergio González desde Bogotá, por supuesto con todo lo que ha implicado esta filtración. Claro, Cintia, mira, lo que estábamos escuchando ahí eran estas declaraciones de Álvaro Leiva Durán en estos audios filtrados por prensa internacional y que realmente lo dejan muy mal ante el gobierno actual. Y recordemos que él fue uno de los ministros de mayor confianza del gobierno Petro, de mayor confianza del presidente Gustavo Petro cuando lo designó como canciller de la República, pero en este momento ya vemos totalmente fracturada esta relación. En el primer audio estábamos escuchando las declaraciones de Álvaro Leiva hablando
sobre la inseguridad del país, de cómo se estaba tomando toda la inseguridad en Colombia y que este gobierno lo estaba permitiendo. En el segundo audio ya es un tema más político, hablando de las elecciones, y entran dos candidatos a la presidencia aquí nombrados por Álvaro Leiva Durán. La primera es Vicky Dávila, a la cual él dice que podría estar ayudando a conformar un frente amplio, como él lo considera, para poder derrocar al presidente Gustavo Petro, y también nombra a Miguel Uribe, el mismo precandidato que fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio y que en este momento se encuentra en la clínica Fundación Santa Fe, allí debatiéndose en una situación muy crítica. Pues él los nombra en esta situación. Hay un tercer audio, Cintia y televidentes, que está relacionado con una conversación con una mujer. Aunque no se logra entender a quién se refiere, pareciera que estuviera refiriéndose a la vicepresidenta Francia Márquez. Veamos a continuación este tercer audio que compromete al ex canciller Álvaro Leiva Durán. Sí, pobrecita. No sé, estoy encima de ella. Y nunca la puse a que diera esa vaina esa noche. 31 de marzo. Sigue en mi mente con más vigencia, mucha fortaleza, cero debilidad. Abrazo. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Así seguimos firmes para cumplir la promesa con el pueblo colombiano. Entonces yo le aplaudo y le mando un corazoncito. Bien, último audio entonces de este hilo que se dio a conocer. Bien, como tú mencionabas, Sergio, podría estar haciendo referencia a la vicepresidenta de Colombia, cosa que no le ha gustado para nada a Francia Márquez. Por supuesto, Cintia, salió a través de un comunicado en sus redes sociales y a través de la vicepresidencia de la República diciendo que ella no hacía parte de ningún complot para poder tumbar al presidente Gustavo Petro, y adicional es que varios sectores, tanto de oposición como de oficialismo, le estaban pidiendo la renuncia, que renunciara si esto llegaba a ser cierto en estas palabras de Álvaro Leiva Durán, donde ella ocuparía el cargo, pues de por sí, por ley y por constitución, si el presidente de la República no está en sus funciones, quien entra es la vicepresidencia de la República, pero en este caso ella lo niega y hay un trino, justamente un comunicado de ella, Cintia, si nos colaboras leyendo los apartes más destacados de esta comunicación, donde ella dice que no renuncia y que no ha participado en ningún complot para tumbar al presidente Gustavo Petro. Totalmente, Sergio. Menciona, entre tantas cosas, tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional y dentro de este, la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado y no debe caber duda, jamás he traicionado ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la nación. Parte de lo que decía Francia Márquez en este comunicado, así continúa y pues termina diciendo lo siguiente: no renunciaré ni a mis principios, ni a mi deber, ni a la esperanza de millones de personas a las que debemos garantizarle que un país justo y equitativo sea posible. Ahí está. Si algo le hacía falta a Colombia, Cintia, en esta tensión política, era este escándalo. Yo creo que esto termina siendo un abrebocas de lo que van a ser las elecciones del próximo año, porque ya empieza a haber, podemos decirlo, como un fuego amigo, porque Álvaro Leiva Durán, recordemos, era el más cercano al gobierno nacional, estaba muy comprometido con todas las banderas del petrismo, con todo lo que convocaba el presidente Gustavo Petro en este mandato, el primero oficial de izquierda en Colombia, pero las cosas no han resultado como el presidente lo consideraba, y por supuesto su respuesta no se hizo esperar, lo hizo a través de la plataforma X, a través de un trino muy extenso, ese trino hablando sobre Álvaro Leiva Durán y sobre todo sobre su hijo, el hijo de Álvaro Leiva, que también hace parte de todas estas familias políticas en Colombia. Un trino muy extenso donde dice lo siguiente, dentro de todo lo que habla: le di el puesto al canciller a Leiva porque pensé sin ningún cálculo político que se lo merecía al final de su vida. Pensé engañado
que tenía una genuina vocación de la paz. Y aquí habla un poco de su trayectoria del M-19 de Gustavo Petro. Navarro, a nombre del M-19, se refiere al excombatiente y alcalde de Nariño, lo hizo constituyente en 1990. Allí hicimos una lista cerrada que resultó mayoritaria por voluntad libre del electorado después de dejar las armas. Hacía unos meses atrás éramos caminantes armados en las montañas y habían asesinado cuando dejamos las armas al comandante del movimiento, Carlos Pizarro. El Reiva en realidad no ayudó al proceso de paz del M-19, pero se comprometió durante décadas al proceso de las FARC. Pensé, dice el presidente, que había sido perseguido por ello. Hoy, conociéndolo personalmente, creo que también buscaba otras cosas con la paz menos santas. Aquí la relación entre ambos está totalmente fracturada. Cincia, no hay nada que hacer en esta relación entre el ex canciller del propio gobierno de Petro y el presidente de la República, y más con estos audios que se están relevando el día de hoy. La canciller Laura Sarabia también se pronunció. Si nos colabora, Cincia, para poderle comentar a nuestra audiencia qué fue lo que dijo la canciller frente a esta situación. Y dice así: ruin y miserable. No encuentro mejores palabras para describir a Álvaro Leiva. La ambición desmedida por el poder lo llevó a conspirar contra nuestra institucionalidad. Esto no es solo un ataque contra Gustavo Petro, es un atentado contra la democracia misma. El mandato del presidente debe ser respetado y defendido por todos y todas. Así comenta Laura Sarabia en este comunicado, sumándose, por supuesto, a los múltiples rechazos por parte del gobierno de Gustavo Petro en torno a estas declaraciones de Leiva. Así es. Y mira que lo que decía Leiva en las declaraciones, en estos audios filtrados, es que él tenía los contactos en los Estados Unidos con algunos congresistas de los cuales ya estaba hablando para que pudieran colaborar en una posible revocatoria, un posible golpe de Estado hacia Gustavo Petro. Allí en ese audio, que fue el segundo audio donde escuchamos, se nombra a Vicky Dávila y se nombra a Miguel Uribe, como si estuvieran dentro de las fichas de Álvaro Leiva para poder llevar a cabo su plan. Pues bien, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es el máximo representante del Centro Democrático, salió en defensa tanto del senador Miguel Uribe como de la precandidata y periodista Vicky Dávila. Dice lo siguiente en un trino que lo van a ver ustedes en este momento en pantalla: nuestro precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un demócrata integral, un combatiente de las ideas y con los argumentos, una persona franca y genuina, no un golpista. Esperamos que el doctor Álvaro Leiva aclare lo mismo frente a nuestra compatriota y candidata independiente Vicky Dávila, cuyo carácter y franqueza merecen el respeto de todos los colombianos. Ya empieza a haber defensa por parte de la oposición, en este caso del Centro Democrático, sobre esta situación de Álvaro Leiva, donde nombra a Miguel Uribe, quien, recordemos, hace parte de un entramado y de un atentado muy fuerte contra su vida, que lo tiene debatiéndose entre la vida y la muerte en este momento en la clínica Fundación Santa Fe. Hay que esperar las declaraciones de Vicky Dávila, la precandidata, para saber si ella sí se ha reunido con algunos integrantes del Congreso de los Estados Unidos y cuyas intenciones, al parecer, fuera tumbar a Gustavo Petro. Hasta el momento no hay unas declaraciones contundentes por parte de la precandidata. Vamos a tratar de contactarla para poder hablar con ella. Pero mientras esto ocurre, otro que salió a hablar, Cincia, fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, que se ha convertido en un verdadero escudero del petrismo y del gobierno actual. Estas fueron sus declaraciones. Primero que todo, quedo anonadado, quedo sorprendido, aunque ya había escuchado de alguna de esas circunstancias y de alguna de esas acciones que tienen que ver con la conspiración contra el Estado, contra el mismo poder, contra el mismo gobierno, en el cual que lo haga un exministro es bastante grave, y el reunirse con diferentes agremaciones o grupos al margen de la ley peligrosos para derrocar al gobierno, pues demuestra mucho el talante, y ahora sí entendemos por qué era que estaba descrito. Se entiende mucho un poco lo que está pasando, la polarización. Ahora, esto es una hipótesis lo que le voy a decir, pero entonces todo lo que ha venido pasando con Miguel, con los escritos, con las circunstancias de orden público, lo que pasa en el Cauca, en el Valle del Cauca, ¿está relacionado?
porque todo es toda una conspiración para desestabilizar al gobierno, al propio presidente de la República, las conversaciones con los congresistas de Estados Unidos, con la misma vicepresidenta, es todo bastante oscuro y perverso, y de llegarse a aprobar eso, ¿ante qué estamos? Oscuro y perverso son las palabras que utiliza el ministro del Interior para definir este supuesto plan de Álvaro Leiva para derrocar al presidente Petro, y por supuesto rechaza esta supuesta vinculación que tendría con grupos al margen de la ley en Colombia. Es que, Cincia, son declaraciones muy fuertes que dejan muy mal al gobierno nacional si eso llega a ser cierto, con esos acuerdos con el Clan del Golfo, con el ELN, por parte del ex canciller Álvaro Leiva Durán. Por supuesto que, volvemos a repetir, esto le aumenta la tensión política a nuestro país. Estamos esperando que el presidente Gustavo Petro dé una conferencia de prensa. Él se encuentra en España, en Sevilla, participando de la cuarta conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo, y es posible que en las próximas 2 horas dé algunas declaraciones a la prensa allí en España, justamente donde se da a conocer estos audios filtrados por parte de el ex canciller Álvaro Leiva Durán. Vamos a estar muy atentos para presentarles a todos nuestros televidentes en Latinoamérica lo que pasa en Colombia, porque es otra situación que se le une a tantos inconvenientes, no solo del gobierno nacional, sino la tensión que se está viviendo en Colombia por las próximas elecciones. Y esto es un verdadero abrebocas de cómo se van a comportar los comicios en los próximos meses en nuestro país, Cincy. Así es, Sergio, nada fácil y una tensión política muy, muy grande, pero vamos a estar pendientes a esta conferencia de prensa que pueda ofrecer el presidente Petro en los próximos minutos u horas, por supuesto sus declaraciones, y vamos a estar retomando el contacto contigo, Sergio, para ampliar la noticia. Así que muchísimas gracias. Así es, Cincia, muy atentos porque esta en definitiva es la noticia más importante de esta semana en Colombia.